Muy buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Para iniciar, quiero que compartamos los aportes de la tarea del PNI sobre la pedagogía tradicional, que es el contenido de la tarea de esta semana. Entonces, las participaciones igual las estoy tomando en cuenta. Por favor, entonces, tratemos de ir participando, ya que en algunas todavía falta participación de compañeros y compañeras. Entonces, queda abierto el espacio para dar sus aportes sobre el PNI y el tema de la pedagogía tradicional, que fue la tarea del día de hoy, ya sea comentarios o aportes. Bueno, vamos a iniciar entonces, ya que nadie levanta la mano por ahí, voy a nombrar a señor Carla Fernández para que inicie y después continuamos. Continuamos con Evelyn Bueso. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que yo me recuerdo y me llamó mucho la atención era que en la pedagogía tradicional, el orden y la disciplina se exigía mucho. El educador era el que presentaba y tenía su modelo para enseñar. También lo que me pareció interesante, que decía que la transmisión de valores era primordial y que convertían al alumno en un ser competente para alcanzar los objetivos. Gracias, señor Evelyn. Señor Flor Cruz. Licenciado, hoy sí participo. Ay, disculpe que hace un momento no pude participar. Dígame, señor Carla. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Lo que es la pedagogía tradicional, porque ahí mismo decía, ¿verdad? Que tiene sus pros y sus contras, porque en una parte, en lo tradicional se aprende por medio de libros, imágenes, prácticamente en físico, ¿verdad? Gracias, señor Carla. Señor Yulisa. Gracias, licenciado. A mí lo que me llamó bastante la atención de lo negativo de la pedagogía tradicional es que se utilizan los mismos métodos de enseñanza y el alumno más que todo se enfoca más en memorizar lo que tiene que hacer, en aprender lo que realmente tiene que aprender, ¿verdad? Gracias, señor Yulisa. Señor Flor. Gracias, buenas tardes. Pues a mí lo que me llamó la atención, como decía la compañera, que bastante puede hacer competentes a los alumnos, ya que pues crea como ese deseo de superación entre uno con el otro, ¿verdad? Y pues la verdad es de que sí, es la misma enseñanza, siento yo, pero antes se enfocaban en que el alumno fuera bien respetuoso, ¿verdad? En la educación, en los valores. Que ahora, más que todo, es ciencia, como lo dicen ahora, ¿verdad? Que uno en la escuela le enseñan las letras y la educación en la casa, ¿verdad? Pero antes venía de la mano la educación de la escuela con la de la casa. Porque uno pasaba al director y buenos días, director. Y ahora, si no le hacen uno un conocimiento, pues difícilmente saluda al profesor. Gracias, señor Flor.
Sí, muy buenos aportes. Señor Helen tiene la mano levantada y señor Mónica. En ese orden, por favor. Bueno, en algo negativo que veo en la pedagogía tradicional es que antes se basaba más que todo en la enseñanza en lo teórico, ¿verdad? Y nunca casi se ponía en práctica lo que el alumno aprendía. Ese es mi punto de vista, no sé si. Gracias, gracias. Señora Mónica. Buenas tardes, mis compañeros. Sí, la verdad que sí, muy importante como educaban antes y la disciplina y todo. Solo que leyendo ahí un poco, el alumno no tenía mucho contacto con el catedrático, ¿verdad? No es como hoy que uno platica bastante con los alumnos o con el maestro o con el director, sino que era poca la comunicación que había entre docente y alumno. Pero sí, la disciplina creo que sí era mejor, pues, que se lo disciplinaban mejor a uno que ahora. Yo recuerdo en una ocasión, eh, no sé qué problema, porque ya hace varios añitos, ya no me acuerdo, pero me castigaron el profesor con las llaves, me empuñé los dedos, ¿verdad? Y me pegó. Algo hicimos, ¿verdad? El grupito algo hizo y me castigó de esa manera. Entonces, ahora pues ya eso ya no se hace. Uno le tenía aquel gran miedo al maestro, el respeto, ¿verdad? En cambio ahora, como dice la compañera Flor, de repente lo saludan a uno y atrás, viejo aquí, viejo allá, entonces sí cambió bastante. Gracias, señora Mónica. Continuemos con señor Yesenia, después señor Beatriz y después señor Gloria. Gracias, Liz. Bueno, por mi parte de que la pedagogía tradicional era más disciplinada y tenía más orden. Y también los maestros eran más comprometidos a lo que era su aprendizaje para los alumnos. Bueno, que también así los alumnos no se, no se llevaban o a veces se apartaban los grupos aparte los hombres y aparte las niñas. Y lo que ahora vemos que ya los maestros ya hacen diferentes formas o técnicas para ver de que se puedan tratar mejor los compañeros. Gracias, señora Yesenia. Continuemos. ¿Quién sigue? Señora Beatriz. Gracias, Liz. Buenas tardes. Fíjese de que yo estaba leyendo un poco también, aparte de lo que usted nos dio, incluso lo recalcó un profesor en una sesión virtual que dio FAUSAC, que algo positivo de la educación tradicional es de que siempre su objetivo está basado en resultados reales, algo así creo que fue que dijo. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros veníamos, nos examinábamos y ahí se sabía realmente quién había aprendido y quién no, ¿verdad? Ahora dice, siento que todos mis alumnos virtualmente sacan 100, dice. Entonces, algo ha de estar pasando ahí, dice que no sé qué estará pasando. Dice, tal vez a lo mejor ellos tienen más habilidad en tecnología, no lo podría decir, dice, o tal vez a lo mejor, porque antes teníamos más la presión de que teníamos el maestro enfrente, dice, y nos sentíamos cohibidos a responder todo, ¿verdad? No sé realmente el motivo. Entonces, positivamente era mejor obtener resultados reales porque estábamos teniendo contacto con el alumno, ¿verdad? Ahora es un poco más difícil porque no se sabe si el alumno está haciendo trampa detrás de la pantalla, ¿no? Lo interesante de todo a la larga de esto es de que los alumnos siempre va a ser el receptor de información, ¿verdad? Ya sea tradicionalmente, digitalmente, el alumno siempre es el que va a recibir la información de todo, ¿no? Eso es lo que yo hallé en este PNI, va lo positivo y lo interesante, y pues muchas cosas no podría decirse tan negativas que al maestro esté estático, ¿verdad? Porque a la larga también creo que yo estuve en muchas clases que yo era muy participativa, quizás porque yo era así, ¿va?
el maestro da la pauta para que el alumno pueda participar en clase. Y a la larga eso le va quitando el miedo a uno, ¿va? Pero es parte de una forma tradicional de estudiar, ¿va? Gracias, señor Beatriz. Señor Gloria, después señor Alba. Buenas tardes. Sí, Lick, me llamó mucho la atención eso en donde dice que antes al alumno se le miraba como una página en blanco o como una caja vacía, porque llegaban sin conocimientos de la educación de absolutamente donde no sabían nada. Entonces, cuando se dice una página en blanco, quiere decir de que la van a ir llenando de conocimientos. Y cuando se refieren a una caja vacía, la van a ir llenando de cosas y de cosas nutritivas para el alumno. Es todo, Lick. Gracias, señor Gloria. Señor Alba. Sí, Lick, con respecto a lo que comentaba Beatriz, ¿verdad? De que en la educación tradicional se basa en obtener resultados reales, pero yo eso lo veo como, en cuestión de educación tradicional, lo veo más negativo porque, obvio, se obtenían resultados reales, pero era para el momento, básicamente, porque los obligaban a memorizar los contenidos en sí, y a veces eso, pues, se olvida rápido. Mientras que cuando el alumno participa a través de actividades o lo ponen a hacer otras actividades, eso también ayuda para que el alumno retenga. Algo que me pareció interesante es de que el profesor, el método que utilizaba es el de exposición verbal. O sea, por lo mismo que el alumno no tenía mucha chance de participar, sino que el maestro llegaba a impartir los conocimientos, como hacer una exposición. Gracias, Eso fue lo que yo señor. entendí. Gracias, señor Alba. Los demás, no sé si estarán ahí detrás de la cámara. Hay muchas cámaras apagadas, entonces no sé si quieran participar. Sí, Lo positivo licenciado. de la- Profe Carlos, escucha. Con base a lo que es la pedagogía tradicional, nos enfocamos a que el maestro se enfoca directamente a través de un patrón. Su especialidad más que todo viene siendo a memorización de cada contenido, pero esa podríamos decir que es una desventaja, pero a la vez era una, se puede caracterizar como una ventaja también, porque le exigían al alumno al menos memorizar y memorizaban no para el momento, sino que para, hay ciertas personas que en ese entonces estudiaron o estudiamos que no se olvidan las cosas aunque hayan sido memorizadas, por decirlo así. Solamente, licenciado. Muy bien, profe Carlos. Excelente, profe Gary. Sí, buenas tardes. Lo positivo que puedo encontrar en la escuela tradicional es que preparaban al niño o al joven para la vida de forma inteligente, ya que inducían al niño una capacidad de poder resolver fácilmente cualquier problema, ya que el alumno prácticamente era el que ponía atención y con su esfuerzo y responsabilidad era como él aprendía en la escuela. Muchas gracias, profe Gary. Muy puntual, excelente. Excelente. ¿Quién quería participar? Señor Dalia. Punto de vista sobre lo positivo de la educación tradicional es, yo me he dado cuenta en el caso de mi mamá, en el tiempo que ella estuviera prácticamente con un docente tradicional, ¿verdad? Entonces yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con ella de algunos temas que ella los aprendió en disciplinarme y todavía lo recuerda porque la forma en la que se los enseñaron era una forma muy estricta, que tenía que memorizarlos para su vida, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco estábamos hablando de cuántos eran los continentes que había en el globo terráqueo. Entonces ella lo sabe, ella no se olvidó, porque la docencia se le enseñó para la vida, ¿verdad? Entonces también dependía mucho de los alumnos para que la educación tradicional se quedara pues en su vida, ¿verdad? Porque ahora muchos pasamos de noche por la escuela sin importar que sea
educando moderno o tradicional, todos así muchas veces no nos enfocamos y aprendemos para la vida. Gracias, señora Dalia. Señor Suiri Miguel. Le vamos a dar tiempo que se conecte. Señor Suiri. Sí, buenas tardes, Lee. Hasta ahora me pude conectar porque no me permitía encender la cámara ni el audio, pero lo que me llamó mucho la atención de la pedagogía tradicional, bueno, lo positivo que yo le encontré es que mantiene un orden y también el desarrollo de las virtudes en el alumno. Muchas gracias. Muy bien. Nos hemos dado cuenta que todos los aportes que ustedes han dado ya los podemos ir compartiendo y poder ir apoyando esa parte que el compañero dio como punto de partida. Y si se dan cuenta, terminamos siempre dándole importancia a esta pedagogía. Ahora, lo positivo es que le dio oportunidad también a mucha gente en Guatemala, mucha gente, a desarrollarse como docente, aunque no lo fuera. Pudiera ser algo positivo, aunque también pudiera ser algo interesante esa parte, porque hubo gente trabajando en educación, dando clases a niños y que no eran personas graduadas en el nivel primario, sino que eran personas que empíricamente conocieron el proceso y fueron involucrados en esta parte para enseñarle a los niños. Y es por eso que Guatemala logró superar bastante subir ese porcentaje de analfabetismo, porque pues se pudo colocar a esa gente que empíricamente le enseñó a muchos otros. Ahora, algo negativo que desde mi propio punto de vista puedo mencionar es que era un proceso militarizado, era un proceso en donde el que mandaba, el que sabía, el que podía hablar, el que daba la palabra era el docente únicamente. Incluso podremos agregar lo negativo de los niños cuando eran castigados. Yo recuerdo, ustedes de repente han de recordar también a alguien por ahí que hayan escuchado de él o de ella, de cómo educaba y cómo castigaba a sus estudiantes. Recuerdo, por ejemplo, al profesor Carlos Alonso, que en paz descanse. Él me dio clases a mí, ahí en la escuela pública. Y recuerdo que él lo que hacía, lo que mencionaba señor Mónica, él agarraba sus llaves y lo hacía que uno colocara la mano de esta manera, ¿sí? Y metía la llave acá en medio y después le agarraba a uno la mano de esta manera y le daba vuelta la llave. Era un castigo que había ahí. Entonces, y uno ponía queja en la casa, resultaba que en la casa terminaba siendo hasta cinchaseado. Más regañado, profe. Algo había hecho. Algo habías hecho de mal, por eso te trató así el profesor. ¿Qué hiciste de mal? ¿Qué pasó ahí? Entonces uno terminaba siendo hasta regañado y cinchaseado porque ponía queja de lo que había sucedido en la escuela. Entonces la razón la tenía el maestro. Él tenía todo a su favor. Incluso habían padres de familia que le decían, mire, aquí se lo entrego con nalgas y todo, ¿sí? Para castigarlo, es lo que querían decir, ¿sí? Para que Pasaba lo como en la corrija. película de Matilda, ¿verdad, profe? Sí, así es. Entonces, esa realidad de esa pedagogía tradicional, que tiene muchas cosas positivas, por supuesto, que tiene también muchas cosas negativas y que también tiene muchas cosas importantes e interesantes, pues deja también ahí su situación que uno tiene que dialogar para poder saber, ¿funciona? ¿Funcionó? Sí funcionó. Incluso padres de familia hoy en día dicen,
Malaya fueran educados como yo fui educado. Hay gente grande, gente de edad que dice esto. ¿Por qué? Porque dicen, ahora los derechos humanos vinieron a quitar todo eso, a darle una bajeza a la educación, porque ahora no pueden ni siquiera corregir al estudiante, los maestros, porque ya hay una denuncia en los derechos humanos. Entonces resulta que esto incluso lo toman algunos padres de familia como vino a quitarle campo, quitarle poder al proceso educativo. Porque hoy en día usted le habla fuerte a un estudiante, le pone queja a la mamá de este estudiante y usted seguro ya se ganó una denuncia en la PDH. Así de sencillo. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, la pedagogía tradicional ha tenido, tuvo y seguirá teniendo un campo para ser tratada, ser dialogada, ser compartida y verla desde diferentes puntos de vista. Y eso es lo que ustedes hicieron en su PNI, porque ustedes colocaron lo que ustedes consideraron positivo de esa pedagogía tradicional, pero en Guatemala, esto que hemos comentado, que les he estado comentando y que ustedes comentaron, fue lo que sucedió. Pero la pedagogía tradicional en muchos otros países en lo que se enmarcaba era que el maestro lo sabía todo y era el que podía decir o darle la palabra al estudiante y limitarlo. Lo negativo es que vean también ahí cómo están ordenados los escritorios en la pedagogía tradicional, que en muchas escuelas seguimos de la misma manera. Tienen que estar uno tras otro. Seguimos en esta forma militarizada. El mismo Estado nos está a nosotros coaccionando para seguir con esa misma forma. Un poquito más leve la situación, sí, pero al final terminamos con la misma tendencia. No estamos educando para que la persona salga de sí y que vaya a hacer las cosas, sino que le estamos enseñando a que éste vaya a servir a otro, a que busque trabajo y que vaya a trabajar para alguien más. Cosa de que hoy en día está tratándose de que esa forma de pensar vaya quitándose ya dentro de los grupos que van saliendo ya graduados de un diversificado, por ejemplo, no digamos de la universidad. Que vayan pensando en ser sus propios jefes, que vayan pensando en ser unas personas emprendedoras. Eso es lo que se pretende. Y ya no seguir en esta parte de una persona con un título de universitario termina siendo siempre un subordinado en una institución. Tratando entonces de quitar esa parte, pues hoy en día se trata de que el estudiante vaya y que sea un emprendedor, que sea una persona que busque opciones y que no se quede solamente con lo que tiene nada más y que busque trabajo. El problema es que la misma sociedad nos condiciona y eso lo sabemos muy bien. Entonces tenemos que salir de nuestro espacio de confort porque eso es lo que sucede muchas veces. Nos sentimos muy bien en el seno familiar que el niño o la niña que se vaya a trabajar, no, pobrecita, ¿qué trabajo le irán a poner? ¿O qué trabajo le van a poner? Entonces, no, mejor que no vaya. Mejor que vaya hasta cuando tenga 20 años o 21 años y ahí se va poquito a poco y terminamos teniendo y de repente vamos a sacar un comentario por ahí y decir, sí, yo conozco a alguien que sí, así pasa, tiene 23 años y sigue en la casa y no trabaja, por ejemplo. Terminamos teniendo gente dependiente, no solamente en la parte laboral, porque no laboran muchos, sino dependientes de la familia todavía, de los papás o del hermano mayor que trabaja. En fin, esas son situaciones que debemos ir quitando en la mente de las personas y de los estudiantes que nosotros tengamos en nuestros salones. Esa sería entonces la parte que ustedes trabajaron en el PNI. Y pudiéramos seguir sacando muchos más comentarios, porque la pedagogía tradicional no solamente se limita a lo físico que hemos comentado, o a lo que conocemos normalmente, de que sí es el que sabía, el que mandaba el profesor y siempre castigaba. Va mucho más allá. Hay personas que
han aportado mucho sobre esta parte de la pedagogía tradicional. En Guatemala resulta de que el mismo Ministerio de Educación mandaba evaluaciones estandarizadas para que se las pasaran a los estudiantes. Esa era la pedagogía tradicional en Guatemala. Las evaluaciones venían de Guatemala, ya hechas, para pasárselas al estudiante. No, el docente no era el que venía y las elaboraba, se las pasaba a los estudiantes, no. En Guatemala así sucedió, en esta pedagogía tradicional, en donde venían evaluaciones estandarizadas desde Guatemala y se las pasaba el docente al estudiante. Y así pudiéramos ir sacando otras cositas de la pedagogía tradicional en Guatemala y vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas interesantes, pero también hay muchas cosas negativas. También hay positivas, ¿no? Por esa parte. Bien, no sé si alguien más quiere comentar. Todavía tenemos un par de minutitos antes de pasar a la presentación del tema del día de hoy. Señor, no sé, Helen. ¿No? Hola. ¿Iba a participar? No. No, ahorita me estaba conectando, se fue la luz. Muy bien. Entonces vamos a avanzar en el tema del día de hoy, que es métodos y técnicas de enseñanza. Es el tema que tenemos que retomar, que tenemos que avanzar el día de hoy según el programa. Los métodos y técnicas de enseñanza. Y acá, pues tenemos algunos aspectos importantes. No es lo mismo aprender y enseñar. Eso no es lo mismo. Para enseñar hay que aprender primero. Esa es una parte muy importante que debemos tomar en cuenta. Que el atreverse uno a enseñar es porque ya se tuvo el aprendizaje primero. No podemos enseñar algo que no lo dominamos, que no sabemos, que no hemos aprendido primero. Es un aspecto interesante, importantísimo, y no importa la edad. El ser humano siempre está aprendiendo. Y de alguna manera también siempre estará enseñando. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y métodos. Eso lo sabemos porque tenemos que buscar formas, técnicas, métodos y estrategias para poder dar a conocer lo que nosotros queremos enseñar. En ese proceso de enseñanza-aprendizaje no debemos quedarnos estancados, estáticos. Debemos buscar de alguna forma técnicas para motivar a ese grupo de estudiantes. Muchos métodos son usados de una forma empírica porque nosotros los hemos aprendido solamente porque nos ha funcionado y de repente no conocemos el nombre, pero ya tiene algo ahí como un antecedente que lo da a conocer como un método importante que sí funciona a la hora de ponerse en práctica. Muchas veces no se profundizan o no los conocemos de forma completa, pero que al final a nosotros, como lo hemos aplicado, nos ha funcionado. Entonces, esto nos convierte también en personas que por experiencia vamos aprendiendo. Es de vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos al respecto del logro del objetivo último, lo que nosotros queremos lograr, un alto nivel educativo. No nos podemos quedar estancados porque si nos detenemos, también se detienen las oportunidades, se cierran puertas para nosotros. Cuando la persona, cuando el individuo se detiene y ya cree que logró todo, entonces también se le cierran muchas puertas. Y esa parte es la que uno debe tomar muy en cuenta para poder seguir adelante buscando diferentes y nuevas opciones. Los principios comunes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, principio de proximidad. Cosa de que no tenemos hoy, pero que esperemos que tengamos esa oportunidad de estar próximos al otro, próximos al grupo de estudiantes al que atendemos. Principio de dirección, saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llevar a ese grupo de estudiantes. El principio de marcha propia y continua, de no detenernos. De que yo sé que voy por este camino, que voy haciendo estas situaciones, estas
actividades aplicando estas estrategias porque sé que me funcionan. Y entonces voy a continuar y voy a seguir haciéndolo y no me voy a detener. El principio de ordenamiento, no importa cómo estén ordenados esos escritorios o ese grupo de niños ya en la presencialidad, cuando tengamos esa oportunidad de regresar, sino que importa que para usted o para mí, ese es el orden. Y no importa de que esté uno detrás del otro o que esté uno enfrente del otro o la forma en que usted quiera tenerlas en su salón, no importa. El principio de adecuación debemos tomar en cuenta siempre que nos tenemos que adecuar a las necesidades y al contexto para poder desarrollar ese proceso. El principio de eficiencia para poder realizar un buen trabajo, hacer un buen trabajo y que nuestra labor sí dé frutos. El principio de realidad psicológica, comprender al otro, no solamente porque es diferente, porque es un tamaño diferente, tiene una edad diferente, sino porque no sabemos qué problemas trae de la casa, de la calle o con sus compañeritos. Principio de dificultad o de esfuerzo. Hay que adecuarnos frente a esa realidad, porque no todos aprenden de la misma manera. Hay diferentes tipos de aprendizaje, diferentes estilos de aprendizaje. Principio de participación. No debemos callar a nadie. Tiene algo que decir el niño o el joven. Escuchémoslo y realimentemos de alguna manera para poder darle importancia a lo que piensa y lo que dice ese joven o ese niño. El principio de espontaneidad, bueno, no podemos exigirle a los jóvenes o a los niños que tengan todo ordenado para poder recibir los aportes, ¿no? Es que al final muchas veces se tienen reacciones o participaciones espontáneas y son bienvenidas y tienen que ser bienvenidas. El principio de transparencia de que uno al final tiene que ser lo más transparente posible en su vida, tanto cotidiana como en la vida que está directamente relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. El principio de evaluación, en donde tenemos que evaluar tres formas: la diagnóstica, la formativa y la sumativa, para poder tener todo un resultado que sea valedero. El principio de reflexión, tenemos que detenernos para saber que lo que estamos haciendo está bien y si no, pues mejorarlo. Y el principio de responsabilidad, desde la hora de entrada hasta la hora de salida, tratar de cumplir, en este caso hablando de tiempos. La enseñanza, su finalidad es un cambio de conducta, pero que es un proceso que el maestro realiza, en donde tiene la tarea de seleccionar material, de sintetizar, de hacer el proceso y seleccionar los procesos y las técnicas y las estrategias para que éste se dé de una buena manera y que al final los niños o los jóvenes le logren entender. El trabajo completo y profundo y comprometido con la persona, tanto el docente como individuo que tiene enfrente a un grupo de estudiantes, como los estudiantes que tienen la responsabilidad también de trabajo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. De alguna manera tenemos que convencerlos a que se abran a adquirir esos nuevos conocimientos. Todo maestro, para mejorar su práctica didáctica, debe tener en cuenta y a la vez formularse las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito que yo tengo a la hora de trabajar en educación? ¿Qué estrategias emplearé para desarrollar un tema? ¿Logré lo que me proponía? Entonces, si yo tengo plasmados mis objetivos, tengo plasmados mis metas, voy a hacer las respuestas de estas tres preguntas y las voy a tener con mucha facilidad. Y esa es la parte que uno como docente muchas veces no se detiene a pensar o a reflexionar. Y acá entonces ven la figurita, hay unas estrategias de aprendizaje. Y tenemos, bueno, se ven un poco lejos. No se logran leer. La labor docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje comprende el guiar, orientar y facilitar.
mediar entre esos aprendizajes significativos. Ya que uno no tiene que llegar como una persona que llega a imponer, sino a guiar, a proponer, a orientar, a facilitar ese proceso. Hoy en día ya no podemos llegar al salón pensando en que nosotros somos los que sabemos y solamente vamos a llegar a dictar o a comentar o a decirles y a ellos no les damos participación. No, al contrario. Como ven ustedes la imagen y como ven el texto, siempre tenemos que tratar de enfatizar el aprender a aprender. Porque para que aprendan en forma autónoma, independiente de las situaciones de enseñanza, debemos aprender a